Entonces, con la venia de ustedes voy a comenzar a grabar de esta última sesión, como les digo, que es los juegos del lenguaje. Entonces, entrando ya en materia, pues el autor que nos guía en el día de hoy es, que va a ser central en nuestra discusión de hoy de los juegos del lenguaje, es un filósofo francés, Jean-François Lyotard, que en 1979 publica una obra que es bastante significativa, bastante importante, que se llama La condición posmoderna, un informe sobre el saber. Entonces es un texto completamente fundamental que se popularizó y dio un nuevo significado a lo que podríamos denominar a los juegos de lenguaje, porque en esa condición posmoderna, nuestro autor lo que hace es analizar el estado del conocimiento y la cultura en esas sociedades postindustriales. Pues cuando hablamos de sociedades postindustriales, recuerden que dentro de estas lógicas de las generaciones, de las revoluciones industriales, estamos pensando ya, adicional de después de haber creado la máquina de vapor, todo este tipo de aplicaciones prácticas a nuestra vida diaria que nos hace pues el que la producción sea masiva, ¿no? Entonces los ferrocarriles, el telégrafo, naturalmente el armamento, las tecnologías duales, bueno, todo este tipo de cuestiones. Entonces él argumenta que en la era posmoderna se produce algo que él define como una incredulidad hacia los metarrelatos. Es decir, las grandes narrativas como la ilustración, el marxismo, el cristianismo, que pretenden hoy en día ofrecer una explicación total, completa, quizás integral de la historia y la sociedad. Eso es lo que nosotros podríamos llamar un metarrelato, ¿no? Es la unión de diversos discursos, que son construcciones naturalmente, que permiten unir los puntos entre diferentes ideas, ¿no? Es la forma como podemos agrupar de una manera mucho más estructurada la forma como se manifiesta el ser humano respecto a ciertas cuestiones del día a día, ¿no? Y entonces, en el lugar de estos metarrelatos unificadores, nuestro autor lo que observa es una proliferación, una masificación, podríamos decir, de juegos de lenguaje diversos, cada uno con sus propias reglas, con formas particulares de legitimarse y de proyectar una verdad. Naturalmente, la particularidad que siempre tenemos es que en estos juegos de lenguaje, la verdad que se proyecta es la que tiene la persona que está transmitiendo el mensaje. Y ahí es donde entra nuestro propio intelecto para recuperar lo bueno, quizás alejar lo malo, y que eso lo podamos apropiar para nuestra propia individualidad, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, esos juegos de lenguaje no son necesariamente compatibles entre sí y a menudo entran en conflicto, ¿no? Entonces, eso significa que dentro de un mismo elemento, dentro de una misma situación, dentro de una misma cotidianidad, hay personas con diferentes lecturas, con diferentes entendimientos que están proyectando como tal un juego de lenguaje, ¿no? Entonces, tenemos que comenzar por situar estos juegos de lenguaje como unas nuevas arenas de confrontación social, como lo dice nuestra ayuda, ¿no? Y entonces, la ayuda nos dice que hoy la comunicación política aparece como un universo de discurso en que los conflictos adquieren visibilidad y posibilidad de solución mediante el único método que reconocemos en la democracia, que es el diálogo racional. Eso ya lo hemos hablado durante varias sesiones y es algo que quizás pues, no requiere mayor refinación para poderlo generar, ¿no? Es simplemente una aspiración ideal que tiene la democracia en que los desacuerdos se procesen a través de la argumentación y el debate público, claro, buscando que exista por lo menos un entendimiento, si bien no entre todos, entre unas grandes mayorías, y que eso genere unos compromisos racionales, unos compromisos que se puedan ejecutar, que nosotros como ciudadanos podemos exigir, porque efectivamente, de todos los discursos de las políticas, de la política pública y sobre todo del actuar público, pues generalmente se producen grandes declaraciones, ¿no? Muy bellas en prosa, pero que son muy difícilmente alcanzables. Lo más importante es establecer hitos o puntos de alcance, de encuentro, donde las ideas se lleguen a la práctica, ¿no? Sin embargo, entonces, esa realidad de la comunicación política en ocasiones se vuelve mucho más compleja, mucho más difícil y lastimosamente
a lo largo de los últimos años cada vez más combativa. Entonces, no es solamente una forma de expresar un antagonismo en un intercambio sereno de ideas, de conceptos, de formas de ver la vida, sino de ver al otro que está pensando diferente como un adversario. Y ahí es donde se comienza a utilizar ese lenguaje de una forma estratégica. Y cuando hablo de forma estratégica, porque esta palabra lastimosamente se ha banalizado en los últimos años. Todo el mundo que le quiera dar importancia a algo dice que es estratégico. Voy a una reunión estratégica, una cita estratégica, una edición estratégica, pero pues realmente quizás eso solamente para quizás calmar nuestros egos de protagonismo, ¿no? Cuando hablo de utilizar un lenguaje estratégicamente es que realmente tenga un impacto y nos permita alcanzar los fines que nosotros estamos buscando, ¿no? Entonces ese juego de lenguajes tiene sus reglas, ¿no? Tiene unos jugadores propios, unos actores, unas jugadas, unos escenarios y sobre todo un contexto, ¿no? Que también lleva a que exista un sistema de limitaciones, podríamos decir, de prohibiciones y que lleve también a una penalización. También, de cierta manera, pues hay forma de desalentar las jugadas, ¿no? Entonces pensemos en un debate político donde hay reglas sobre los tiempos, sobre los temas, sobre naturalmente un tipo de lenguaje aceptable, en una forma de comportamiento de los jugadores y donde se espera del otro que actúe en franca lid. Esto cada vez más se ha desdibujado, ¿no? Algo que es muy común, sobre todo en nuestros gobernantes latinoamericanos, es que se corte la etiqueta en los grandes escenarios donde se están representando los estados, donde el canciller o el presidente o lo que sea, el primer ministro, nos está representando como un pueblo. Entonces, hoy en día es muy normal ver, sobre todo en Colombia es muy normal que a reuniones de gran alcurnia, entonces llegan sin corbata, en el caso de los hombres, y con tenis, por ejemplo, o con colores estridentes. Eso no significa, no estoy criticando, ojo, que en los atuendos de las personas que nos representan, de los actores políticos, se expresen propiedades o particularidades culturales, que haya por ejemplo, una exaltación de los símbolos de los pueblos originarios, o que se muestre o que se busque exaltar la bandera o los valores patrióticos, este tipo de cuestiones. Pero pues simplemente se espera dentro de ese juego de ideas, de ese juego de roles, de ese juego de lenguaje, que los actores se porten de determinada forma, ¿correcto? Entonces, como les digo, lastimosamente eso se ha perdido, no solamente porque falta la etiqueta, porque pues, eso podría considerarse un poco banal, porque empieza a desdibujarse la forma como el otro puede intercambiar sus pensamientos con nosotros. ¿Perdón? Pensé que alguien me estaba hablando. Bien, entonces, como les digo, romper esas reglas, pues naturalmente nos lleva a que tengamos una pérdida de credibilidad. Y eso es aún más drástico, más terrible cuando estamos hablando del juego del lenguaje, porque si el lenguaje no lleva de por sí una elegancia o una parsimonia en el momento de transmitirlo, pues los mensajes simplemente pues, se terminan perdiendo en esa gran cantidad de ruido ambiental que podemos encontrar. Eso no significa también que el lenguaje o los mensajes se tengan que interpretar o banalizar dependiendo de quién los esté dando. Es decir, la palabra de alguien, de un trabajador sencillo, quizás alguien que barre las calles o alguien que atiende un mozo, un mesero en un restaurante, eso no significa que su palabra no tenga valor, ni más faltaba. Estamos hablando de la forma como se transmite. No tanto la persona como tal, sino que haríamos pues, en un error de estarle achacando o analizando las cuestiones que transmiten esas las personas, ¿no? Entonces, eso es lo que generalmente se llama una falacia ad hominem, ¿no? Donde se le asigna el valor es dependiendo de quién es la persona y no del mensaje como tal. Entonces, entender esa comunicación política implica no solamente analizar el contenido, el contexto, las palabras de los mensajes, sino también las reglas del juego, las estrategias de los jugadores, la naturaleza misma de ese juego particular. Ya pasé la ayuda, entonces yo creo que vale la pena que profundicemos un poco en esa perspectiva específicamente de nuestro autor y de los juegos de lenguaje. Entonces,
pues Lyotard adopta el procedimiento de poner acento sobre los actos del habla, ¿no? Entonces eso significa que no le interesa el lenguaje como un sistema abstracto de signos, es decir, una lingüística, sino como una actividad, como algo que la gente hace al hablar. Y al enfocarse en ese aspecto semiótico, es decir, de los símbolos, le interesa cómo esos signos, las palabras, los gestos, las imágenes, la forma como se transmite, se usan en algunos contextos específicos para producir efectos en otros jugadores. Y ahí es donde, de cierta manera, Lyotard introduce una famosa cita que es que hablar es combatir en el sentido de jugar. Combatir no debe entenderse dentro de este contexto como necesariamente como una violencia física, una violencia en el cual estamos tratando de imponer nuestra forma de pensar al otro a través de lo más grandes que seamos o de las capacidades que podamos proyectar, sino como una lucha, una competencia antagónica, ¿no? Entonces, cada acto de lenguaje es una movida en el juego. Cuando hablamos nosotros estamos intentando persuadir, que esa es precisamente la lógica de la política, la persuasión. Podemos también buscar refutar, legitimar, deslegitimar, lastimosamente también incluir y excluir. Y es que dentro de esta posibilidad de que todos tengamos la capacidad de transmitir y de expresarnos como tal, de tener una libertad de expresión, pues naturalmente estamos en la posibilidad de que tengamos pensadores o personas en contra y que esos otros no entiendan la forma como nosotros de una manera civilizada y racional estamos tratando de defender nuestro punto de vista. Entonces eso simplemente termina banalizando, como les he dicho, el lenguaje como tal y hace parte de esta lógica o esta idea de los juegos de lenguaje. Entonces, no podemos entender la sociedad política o la cultura o los antecedentes, quizás en una parte de la historia, si no entendemos cómo se juegan esos juegos de lenguaje, cómo funcionan dentro de sí, cómo se definen esas reglas, cómo los diferentes jugadores luchan por imponer sus movidas, sus jugadas y sus interpretaciones. Entonces, las imágenes de diálogo, de ideas y personas interactuando aquí en la ayuda, pues naturalmente lo que buscan es simbolizar los componentes de ese juego. Entonces, existe una matriz, quisiera no detenerme mucho, que es útil para analizar esos juegos de lenguaje con una mayor precisión, ¿no? Para establecer algunas reglas particulares del cómo, dentro de tres aspectos fundamentales, esos juegos de lenguaje se derivan, ¿no? Entonces, primero, la parte sintáctica o de sintaxis, que se refiere a las relaciones entre los signos entre sí, ¿no? Entonces, la pregunta aquí clave es cómo se relacionan esos signos entre sí, como lo dicen, como lo ven muy bien. Esto tiene que ver, pues, obviamente, con las reglas gramaticales, con qué tan bonito nosotros escribimos y cómo podemos proyectar nuestra idea, la estructura de las frases, la lógica interna de un discurso, un eje temático que nosotros utilicemos y sobre todo las formas en las cuales podamos presentar puntos a favor y puntos en contra de lo que nosotros estamos tratando de proyectar. Porque precisamente eso es lo que da la riqueza a un discurso, que uno no solamente presente las cosas buenas, sino también tenga la capacidad de autorreflexión de identificar las cosas contrarias, ¿no? Quizás la falsabilidad esa que en su momento hablaba Popper, ¿no? Entonces, en el juego de lenguaje, las jugadas deben ser sintácticamente coherentes para ser comprensibles, aunque vemos en ocasiones que esa coherencia puede ser manipulada. Esa manipulación desde una parte de sintaxis tiene, aunque no es mencionado muy de frente, tiene mucho que ver con las propiedades particulares de un idioma y cómo nos enseñan desde chicos a utilizarlo. La particularidad del español es que, por ser una lengua romance, nosotros tratamos o nos enseñan a alargar las ideas y a volverlas hermosas, a presentarlas de una forma muy bonita, a adornarlas, ¿no? Entonces terminan generándose párrafos gigantescos donde no se encuentra uno ni siquiera un punto seguido a un punto aparte, ¿no?
en otros idiomas, por ejemplo, como el inglés o incluso el alemán, son mucho más condensados, ¿no? Si ustedes cogen un texto grande en español y lo traducen con una herramienta automática de traducción, se van a dar cuenta que inmediatamente se reduce la cantidad de palabras. ¿Por qué? Porque precisamente hay lenguajes que son mucho más sencillos en el momento de transmitir las ideas, simplemente porque así lo somos. Ahora, dentro de esto, ya que hablamos de lenguaje, hay que tener en cuenta que el español, a diferencia del inglés, como ustedes sabrán, tiene un organismo central que toma las decisiones, que es la Real Academia Española, ¿no? La Real Academia de la Lengua, donde de una manera centralizada y casi como autocrática, se establecen cómo se deben escribir las palabras, qué palabras nuevas ingresan o son aceptadas dentro del idioma, cuáles no, cuáles son los errores, y este tipo de cuestiones, que hace que, aun a pesar que tengamos diferentes acentos, diferentes entonaciones, pues tengamos una forma de entendernos. El inglés no lo tiene, el inglés no existe, no tiene como tal una organización como la Real Academia, y entonces ahí es donde se empiezan a generar diversas acepciones, diversos entendimientos de cómo los pueblos que utilizan este idioma se pueden expresar. Las diferencias que hay entre el idioma inglés de los Estados Unidos, el del Reino Unido y el de Australia, pues no solamente está basado en el acento, sino en la forma como se entienden las palabras. Una segunda aspecto fundamental es el semántico. Como lo ven ahí ustedes, ahí son las relaciones entre los signos y los significados. Entonces, la pregunta en esta fundamental es cómo se relacionan esos signos con las cosas, ¿no? Los conceptos que representan. Y esto se refiere al significado de las palabras, a la verdad o a la falsedad de los enunciados, a la correspondencia entre el lenguaje y la realidad, entre el lenguaje y la verdad. Y en los juegos de lenguaje políticos, la lucha por definir ese significado de términos clave es central. Por ejemplo, ¿cómo entiende un partido político la democracia? ¿Cómo lo entiende el otro la libertad? ¿Cómo entiende la justicia? Nosotros que quizás estamos alejados de esas arenas, creo que podríamos tener, si bien unas definiciones un poco diversas o diferentes, sabemos todos cuál es el espíritu de nuestra definición. Los partidos políticos no. Quizás para alguno la democracia es determinada estado intermedio y para otro partido será un estado final. Las herramientas que son autorizadas o que deben ser utilizadas para obtener la democracia, para algunos será X y para otros será Y. Y es precisamente ese juego de palabras lo que nos lleva también a que en la actualidad hayan unas formas de entenderse por parte de los gobernantes como los únicos que son capaces de interpretar las necesidades del pueblo, hemos mencionado en unas sesiones pasadas, y como tal, cómo puede interpretar y definir esas definiciones de esas particularidades que están tan de moda, ¿no? O estas acepciones, que es la justicia social, por ejemplo. Para alguien de izquierdas, hablando de una manera quizás aburridora, ¿no? Porque quizás el pensar, hablar todavía hoy en día de un pensamiento de izquierda y derecha es algo bastante complicado, pero pues como por hacer fácil la explicación, permítanme este atrevimiento en utilizar estas cuestiones con las cuales no estoy muy de acuerdo. Entonces, la justicia social para alguien de izquierda tendrá algunas manifestaciones, para alguien de derecha tendrá otras. Y es dentro de este juego de lenguaje que esos términos clave que nos hacen fuertes como democracia, como pueblo participativo, como ciudadanos que establecemos nuestra ideología y nuestra forma de pensamiento político, pues obviamente se termina afectando permanentemente. Un tercer y último aspecto es el semiótico, ¿no? Y este aspecto es el que quizás le interesa más a nuestro autor, porque pues se enfoca en las relaciones que mantienen los signos, las personas y las situaciones. La pregunta aquí clave es cómo se relaciona la gente con los signos, ¿no? Esto incluye, por ejemplo, quién habla con qué intención, en qué contexto, con qué efectos, con qué intenciones ulteriores o qué objetivos ulteriores tiene, porque es el uso del lenguaje en acción, ¿no? Es de traerlo de la lógica a la práctica o del pensamiento a la práctica. Y es el lenguaje como una jugada en un contexto social determinado. Entonces, eso nos lleva quizás a concluir por ahora que un análisis completo de un juego de lenguaje
consideraría estas tres dimensiones: la estructura interna de los mensajes, su relación con el significado y la verdad, y su uso estratégico en contextos de interacción, pues para obtener finalmente lo que estamos buscando. Esta séptima presentación se ve un poco conflictiva, quizás. Lo que busca es mostrarnos una tipología, ¿no?, que nos ayude a distinguir los juegos de lenguaje de otros tipos de confrontación, ¿no? Porque de cierta manera es importante entender esas distinciones. Entonces, los juegos en general, como ustedes lo ven ahí, permítanme, se caracterizan porque hay racionalidad en los actores, ¿no? Entonces, los jugadores, eso significa que los jugadores conocen las reglas o intentan descifrarlas en la medida de sus posibilidades, evalúan costos y beneficios y toman decisiones que podrían considerarse estratégicas para maximizar sus ganancias dentro del marco del juego. Aquí casi quizás se aplica la teoría de la elección racional, ¿no? Que todas las personas, obviamente que estén en sus 5 sentidos, siempre tratarán de tomar decisiones que los beneficien personalmente, ¿sí? Y como tal, pues esas decisiones dentro del juego, dentro de esta interacción del lenguaje, hacen que las personas en ocasiones le hagan un atajo a las definiciones o a las realidades, simplemente pues para obtener lo que están buscando. Un segundo punto es la lucha, porque aquí en el aspecto de la lucha podríamos decir que es diferente, ¿no? Se caracteriza por esa falta de control sobre los movimientos propios y del adversario, ¿no? Entonces se pierde la racionalidad y el objetivo quizás es el todo o nada, ¿no? Entonces en esa lucha se rompen las reglas y se desaparecen, quizás se invisibiliza al otro, y la lógica de esa aniquilación del oponente prevalece sobre cualquier cálculo racional de intereses, ¿no? Entonces, vuelvo y lo comento, no es que estemos hablando de una lucha física como tal, sino es una lucha intelectual a través de las habilidades que cada uno de nosotros tenemos para proyectar lo que queremos, lo que pensamos, lo que buscamos en el futuro. Y un último punto es esos debates, es decir, esos juegos de lenguaje, que esta categoría es más sutil, más tranquila, y se caracteriza porque se adoptan cambios recíprocos, tal como lo menciona ahí, en motivos, conductas, valores, etc. Y fundamentalmente porque hay una simulación. Entonces aquí el combate es a través de las palabras, de la persuasión, de la definición de los términos y en ocasiones su redefinición. No es la lucha como lo veíamos en nuestro elemento anterior, sino es una forma más civilizada y tranquila de establecer una forma de proyectar nuestro pensamiento. Entonces, los ejemplos, por ejemplo, son la comunicación política, una campaña electoral, que hay reglas y se espera cierta racionalidad, ciertas formas de compromiso, ciertas formas de unión o de anclaje a la realidad, no simplemente es decir cosas porque sí, sino que en un debate político se espera uno que los participantes estén hablando de temas que nos importan a todos y que nos hablen pues, con la verdad en la mano, ¿no? También aunque hay reglas, pues se espera, como les decía, cierto tipo de racionalidad porque hay un fuerte componente de una estrategia retórica, ¿no? De lucha por imponer la propia narrativa y deslegitimarla del adversario, simplemente presentarla como algo mentiroso o algo que es incorrecto, que está basado simplemente en suposiciones, porque es un juego, como les decía, que hay reglas y hay jugadores, pero pues esa lógica de que haya un antagonismo es porque hay una confrontación que es inherente. Para cerrar esta séptima lámina, podríamos notar que estas características no son siempre puras o basadas en la realidad, ¿no? Un debate puede escalar a una lucha o una lucha puede intentar resolverse mediante un juego o una negociación, ¿no? Entonces, sin embargo, esa distinción es útil en una forma analítica para entender la naturaleza de diversos tipos de confrontación social, de cómo es que nosotros estamos viendo la forma más adecuada de defender nuestros pensamientos. Bueno, ahora veamos en esta ayuda como ejemplos concretos de juegos de lenguaje en diferentes ámbitos, pues nos lleva a entender que hay unas reglas implícitas o explícitas sobre lo que se puede decir, cómo se puede decir, en qué forma se dice y con qué efectos. Pues naturalmente,
actor político quizás el más tranquilo que debe tener un país, pues adicional de su presidente, porque pues es el que debe mantener siempre la cordura y sopesar mucho sus pensamientos versus las acciones. Es quizás el actor más importante para mí es el ministro de Relaciones Exteriores, porque el canciller de un país lo que hace es proyectar hacia afuera lo que es la política exterior, que no es nada más y nada menos, sino la materialización de la política interior, de la política nacional y la forma como nos ve afuera pues a nuestros países, ¿no? A nuestras naciones. Pero pues quizás ministros de otras carteras tengan la posibilidad de ser un poco más sueltos, un poco más mordaces en la forma como se expresan, porque pues tienen responsabilidades que no afectan directamente la percepción de nosotros hacia afuera. Obviamente, todos los actores políticos, todas las figuras políticas tienen una afectación. Si un ministro de Economía o de Hacienda, le decimos en Colombia, sale a decir disparates, sale a decir que se va a endeudar o que simplemente no le va a hacer caso a la regla fiscal o bueno, todo este tipo de cuestiones, pues afecta la percepción de seguridad jurídica y de quizás de continuidad que pueden tener los inversores extranjeros y puede llevar a que se terminen retirando del país. Pero pues, guardadas las proporciones, hay ministros, hay figuras políticas que tienen una posibilidad de ser mucho más vociferantes y presentar las cosas quizás de una forma mucho más fuerte, ¿no? Entonces, ahí hay varios ejemplos. Entonces, en el Consejo de Ministros, en el ámbito del Consejo de Ministros, pues la pregunta es, ¿se puede contar un relato? Dice ahí. Entonces, en un contexto formal de toma de decisiones gubernamentales, se espera o nosotros esperamos como ciudadanos, que ese funcionario que ha sido seleccionado, no ha sido elegido, ha sido seleccionado, ¿no? O sea, no fueron nuestros votos lo que pusieron allá al ministro de Salud, sino fue la decantación de ese poder supremo que tiene un presidente o un primer ministro para definir su equipo de trabajo, ¿no? Entonces, lo que esperamos es que esa selección de la persona sea correcta y que la forma como se expresa sea un lenguaje técnico que sea basado en datos, que tenga informes, que tenga argumentos legales, económicos, que todo sea una forma correcta de contar un relato, ¿no? Un relato que sea cierto para todos nosotros. Pero pues contar relatos como tal, o sea, incluirlos dentro de un consejo de ministros, anécdotas personales, historias emotivas, chascarrillos, pues puede ser considerado fuera de lugar. Es una jugada que podría considerarse que no es permitida o que es poco efectiva, porque pues simplemente se baja la calidad del debate, se pierde tiempo naturalmente y las discusiones importantes se terminan perdiendo, ¿no? Es algo que yo creo que todos comprendemos, ¿no? Y el juego aquí es de deliberación y decisión formal. Si nosotros vemos, alejándonos pronto de estos ejemplos que tenemos en la ayuda, vemos cómo a nosotros desde pequeños nos enseñan a cómo comportarnos en familia, ¿no? A cómo respetar a padre y madre, a cómo respetar a nuestros abuelos, a nuestros mayores, y por más que cuando somos adolescentes creemos que no tenemos ningún tipo de restricción y somos vociferantes, somos desafiantes, cosa que la gran mayoría de nosotros siempre nos terminamos arrepintiendo, siempre se espera que juguemos de una forma adecuada conforme a cómo está el juego, ¿no? Cuando se van a la iglesia, cuando pues los que sean creyentes, independientemente de qué orientación tengan, siempre se les ha enseñado, es un lugar de culto, aunque las personas van respetando unos símbolos, unas tradiciones, unos rituales, usted no puede simplemente ser un primitivo y faltar a esas reglas que están establecidas, ¿no? Pues obviamente porque se pierde por completo la lógica del mensaje que quiera transmitir. Una campaña electoral, otro ejemplo que está ahí, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿se puede decir la verdad? Y es una pregunta quizás provocadora, ¿no? Pues idealmente sí, se puede decir la verdad, pero en una campaña electoral a menudo implica simplificar las cosas, exagerar otras, hacer promesas que son difíciles de cumplir, algo que es muy normal, hacer ataques al oponente, reducirlo a simplemente
un remedio de una figura que está buscando elegirse o reelegirse, el oponente, ¿no? Entonces, esa verdad puede ser víctima de una necesidad de ganar votos, ¿no? De ganar seguidores, de ganar likes hoy en día en las redes sociales. Y termina flexibilizando esas reglas implementando una persuasión emocional que lleva a que los sentidos sean los que principalmente lleven la voz cantante y no es una argumentación racional como tal, ¿no? La toma de decisiones basados, como lo hablábamos en la sesión pasada, en lo que de pronto una imagen nos pueda proyectar, qué nos puede generar apoyo, rechazo, amor, odio, pues hay muchas cuestiones. Y dentro de lo que es la argumentación racional, pues es dentro de la lógica de qué es lo que nosotros queremos decir y qué es lo que esperamos, o cuál es el objetivo al que buscamos, ¿no? Entonces, uno no puede hacer preguntas, aunque muy filosóficas pueden ser, a ver, ¿a qué huele aquí el amor, por ejemplo? O a qué sabe el despecho, ¿no? O el adicional de las lágrimas, ¿no? Puede ser que sea salado. O de qué color es la tristeza. Pues sí, nosotros podemos hacer algún tipo de uniones. La tristeza generalmente se une al color azul, quizás por la frialdad o quizás simplemente por la oscuridad, como si fuera una sombra, pero pues son interacciones que no tienen ninguna lógica, ¿no? Son más unidas, como les digo, un aspecto literario, filosófico, más romántico que a lo que se puede esperar en una campaña electoral, ¿no? En una sesión del Senado, la pregunta sería, ¿se puede negar el uso de la palabra a una minoría por el hecho de ser minoría, por el hecho de tener nosotros la capacidad de controlar la agenda, de determinar el quórum, de si se votan o no se votan, si se escuchan o no se escuchan las acepciones o las críticas que puedan tener a proyectos de ley otras bancadas, ¿no? Esas reglas democráticas y parlamentarias pues suelen garantizar el derecho de todas las personas, de todas las facciones a expresarse. Y negar ese derecho sería una violación grave de las reglas de ese juego democrático, ese juego de palabras que tiene una democracia deliberativa, pues porque está basado principalmente en la posibilidad de escuchar el otro y que a nosotros nos escuchen. Y finalmente, por ejemplo, en una monarquía, la pregunta es, ¿se puede entrevistar al rey como un jefe de servicio, como un jefe de Estado? Obviamente lleva a que el protocolo y el respeto a la figura del monarca pues imponen ciertas reglas al lenguaje, al tipo de preguntas que se le pueden hacer, tratarlo como un funcionario común, sería romper esas reglas implícitas del juego del lenguaje monárquico. Las grandes figuras, por ejemplo, no hablemos solamente políticas, por ejemplo, espirituales, el Papa, la figura del Papa, o la figura de rabinos, o de mulás, o como le quieran decir a ustedes, dependiendo de su orientación, pues implica que haya alguna forma de entendimiento, de respeto, que no haya la necesidad de estarlas explicando a las personas que van a entrar en ese juego el lenguaje, ¿no? Se supone que no se tiene que hablar con malas palabras a alguien que está comportándose de una forma correcta y ecuánime. No tenemos por qué interpelarlo o quizás llevarlo a la exasperación. Todo esto hace parte de ese juego de lenguaje, los juegos de lenguaje que naturalmente, como les digo, muchos son aprendidos, muchos los entendemos desde pequeños, así no no estén escritos y como tal nos comportamos a lo largo de toda la vida. Más ejemplos en el cuartel, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿el soldado puede hacer reivindicaciones, es decir, puede hacer críticas, puede hacer solicitudes o incluso a negarse al servicio? Pues en una estructura jerárquica militar que se basa en la disciplina, el espacio para este tipo de reivindicación individual o colectiva por parte de un soldado pues es extremadamente limitado e inexistente. Claro, eso no existe que no haya la posibilidad del disenso o a la posibilidad de ir en contra de algo que ya la justicia hace bastante tiempo nos ha dicho que no existe, que es la obediencia debida, ¿no? Esas justificaciones tontas que, se me permite la expresión, que, por ejemplo, los tribunales de Nuremberg durante la Segunda Guerra Mundial daban todos aquellos que eran encargados de asesinar personas, diciendo que yo solamente estaba cumpliendo órdenes, a mí no me critique a mi jefe que fue el que me dio la orden, no. Esa posibilidad de disenso existe naturalmente en cualquier organización militar, en cualquier sociedad o estructura jerárquica existe la posibilidad.
pero eso no lleva a que permanentemente las personas que están llamadas a cumplir órdenes pues se pongan a debatir y a pensar si la cumplen o no lo cumplen, o peor aún, en qué forma lo van a cumplir, ¿no? Las sociedades jerárquicas, las estructuras jerárquicas tienen una particularidad que se busca que todos actúen dentro de una maquinaria, ¿no? Dentro de una parte de un procedimiento, que lo que tenga que hacer un hombre o una mujer dentro de esa organización se cumpla tal cual como se está esperando y no como cualquier persona quiera interpretar. Por ejemplo, en la universidad la pregunta sería, ¿se pueden contar chistes sucios en clases? Pues bueno, quizás sí se puede, pero ¿hasta qué punto termina rebajando el debate? ¿O hasta qué nivel las aulas académicas, a menos de que se esté en un ejercicio que realmente se requiera, terminan perdiendo la lógica, ¿no? Quizás contar chistes sucios en clases, o chistes grotescos, o hablar en una forma desproporcionada, quizás está más limitado a otro tipo de escenarios, a una cantina, quizás bueno, a un bar, no sé cómo ustedes le digan, un sitio donde se puedan reunir los amigos a tomar un par de cervezas y hablar de su vida. En ese momento se puede dar rienda a sus experiencias personales y a la forma como nosotros nos expresamos, pero pues no en un aula de clases, porque las reglas que nos imparte ese juego de lenguaje en un aula universitaria es la transmisión del conocimiento. Puede tener cabida el humor, naturalmente, pero los chistes sucios o este tipo de expresiones pues, definitivamente no tienen ningún tipo de presentación. El campo de batalla, pregunta, ¿el general debe sembrar dudas metafísicas sobre la pertinencia de la guerra? Pues hombre, el rol del general en un campo de batalla es dirigir, es motivar, es dar órdenes, es dar instrucciones, es presentarse como un estandarte de alguien que tiene clara hacia dónde es que está mandando sus tropas, sobre todo que en campos de batalla generalmente las instrucciones o las órdenes lleva a la muerte y a la destrucción tanto del enemigo como de las propias tropas, ¿no? de las propias personas que van a combatir. Entonces, introducir dudas existenciales o cuestionar la guerra en el momento de batalla pues es completamente contraproducente y pues violaría las expectativas del rol y las reglas del juego que tiene esa conducción militar en combate, ¿no? Entonces, a que lo tengamos en cuenta. Finalmente, por ejemplo, los escándalos políticos. La pregunta que está ahí es, ¿se puede trasladar el enunciado presunción de inocencia del juego de lenguaje penal al juego de lenguaje político? Pues bueno, es un punto muy interesante que más adelante la exploraremos un poco más en detalle, porque en el ámbito penal, pues la inocencia es la presunción de inocencia es el elemento más fundamental, no es la regla primigenia, ¿no? De la justicia en un sistema democrático, ¿no? Pero entonces en el campo político, el escándalo, los, los decires, los chismes, no sé cómo le digan ustedes, es decir, las mentiras que se inventan, pues afecta a la opinión pública y es lo que ha llevado haciendo juego eh, durante los últimos años de el tener que inventar a los contrincantes, los adversarios para poder ganar estas batallas de palabras, ¿no? Dentro de esto, una muy mala maña que también nosotros nos hemos casi que acostumbrado es a tener que juzgar a las personas, no por lo que hacen ellos, sino por lo que hacen las personas con las que se relacionan o, peor aún, los familiares. Entonces, pues es que no hay delitos de sangre. Si mi hermano, mi madre o mi padre o alguien que yo conozca se dedica a la delincuencia y yo no tengo ni idea y en el día de mañana pues es condenado, ¿será que yo como figura pública tengo el derecho de defenderme o peor aún, tengo la obligación de retirarme por el hecho o por la razón simple que mis familiares cercanos se dedicaban al crimen? Pues puede ser que no, pero eso afecta la imagen de una forma gigantesca, gigantesca. No simplemente no es dejar de hacerle ese continuismo a todas esas personas que utilizan estas estrategias bajas para poder descreditar al otro con el fin de pues poder eh, imponer lo que ellos piensan y lo que esperan para el resto de sus vidas, ¿no? Entonces, esta retórica del desplazamiento de enunciados que vemos
ayuda, pues ilustra de una manera muy concreta la estrategia del desplazamiento, ¿no? Que se relaciona directamente con el último ejemplo que vimos, pues, el de campaña política. Entonces, dentro de estos escándalos políticos, pues se trata de cómo un enunciado mismo o un concepto puede ser cambiado de significado, se le puede mutar su significancia y se le cambia también su validez dependiendo de cómo se transmite de un lenguaje al otro o de un escenario al otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el derecho penal, pues el acusado tiene derecho a la presunción, como lo ven ustedes ahí, ¿sí? A la presunción de inocencia. Es una regla que es fundamental en el derecho penal en una democracia, ¿no? En otro tipo de sistemas políticos, pues como que no existe. Pero también el veredicto de la opinión pública, un juicio apresurado podría ser que el enunciado 1 sea provisional, es decir, que se presume inocente hasta que demuestre lo contrario, pero ya hay sospechas, ¿no? Y entonces, como ya hay sospechas, entonces simplemente empecemos casi que a juzgarlo, a tratarlo como si ya fuera culpable, ¿no? Entonces, eso genera una tensión. En el campo lingüístico de la adopción de la mitad de la política, pues es donde el desplazamiento de estas significancias, de esta forma del juego del lenguaje, se vuelve más complejo y estratégico, ¿no? Entonces, porque en el enunciado de arriba, pues se intenta trasladar el principio que a falta de pruebas el acusado tiene derecho a su presunción de inocencia y el político acusado apela a este principio legal. Entonces simplemente es la negación completa, así estén las pruebas delante de ellos propiamente, que los inculpas hasta la coronilla, pues se siguen apegando a ese principio legal. En países donde la justicia es bastante corta en alcance y donde los procesos se prolongan en el tiempo, pues esta presunción de inocencia lo que hace es que en una figura política que ya, como se podría decir, todos saben que roba o todos saben que tiene actos criminales, que comete delitos, pero como no ha sido condenado por la justicia como tal, pues simplemente esperemos, ¿no? Entonces eso lleva a que se reafirma que hayan algunas personalidades públicas que hagan lo que ellos quieran, lo que se les venga en gana con un Estado y precisamente con la confianza que los ciudadanos le han dado, ¿no? Obviamente la falta de la lógica política en este caso es diferente, ¿no? Porque cuando hay un veredicto de la Corte de la opinión pública y que ya es condenado por completo, entonces pues simplemente pues ya no hay nada que hacer, lastimosamente. Cuando ya la opinión pública ha perdido confianza y legitimidad, también se le ha ausentado a una figura pública, a una organización, a un gobierno, pues realmente es bastante difícil porque por más que salgan a hablar en los términos muy bonitos, que puedan generar un discurso que sea coherente, pues ya las personas que son las que están llevadas a creer o no ese discurso ya simplemente han creado una barrera y no quieren saber absolutamente nada más, ¿ya? Entonces, eso es una situación que es bastante molesta, y no solamente en figuras públicas, en el día a día nosotros tenemos que sufrir este tipo de cuestiones, sobre todo en este mundo tan interconectado, donde alguien, hoy en día, por ejemplo, con la inteligencia artificial, simplemente crea una imagen que sea falsa, que se utilice, por ejemplo, la posibilidad de imitar nuestra voz, nuestras maneras, nuestras formas de expresarnos para suplantarnos. Pues obviamente eso lleva a que sea cada vez más necesario que existan unas reglas entre los juegos de los lenguajes, y es lo que esta siguiente ayuda habla. 6 reglas. El primero, entonces, que existe un contrato entre los jugadores, ¿sí? Quiere decir que esos participantes de ese juego de lenguaje acepten consciente o inconscientemente quizás también un conjunto de reglas que permiten la comunicación, ¿sí? Que permitan ese debate y que sin ese acuerdo básico obviamente pues no hay un juego. Una segunda regla, la primicia de las reglas, ¿sí? La falta de reglas no hay juego, dice ahí, y es que las reglas sí o sí definen el juego. Si no hay reglas compartidas, si cada jugador tiene reglas diferentes, pues aunque sea mínima, la interacción se vuelve caótica e incomprensible, deja de ser un juego para convertirse quizás en una lucha de sin cuartel. Entonces, piense, por ejemplo, como cuando los niños juegan juegos de mesa, ¿no? O sea, como Monopolio, por ejemplo.
o uno. Entonces, los niños que no tienen en ocasiones, esa lógica de entender que hay unas reglas únicas para todos los que están jugando, pues simplemente empiezan a cambiarlas, ¿no? Empiezan a inventarse reglas en el transcurso del mismo juego, ¿no? Entonces tenía un amigo que jugaba Monopolio y él cuando ya veía bajo su dinero disponible, lo que hizo fue que se compró otro juego de Monopolio, entonces, y guardaba los billetes del Monopolio en el bolsillo. Entonces, lo que hacía era, se quedaba con el dinero que estaba disponible, que se reparte, que es finito dentro de este juego, y él sacaba de su bolsillo otro juego de billetes del mismo juego, ¿no? O sea, nos dábamos cuenta, había prácticamente una inflación porque había demasiado dinero circulando. Y nosotros decíamos, pero ¿de dónde salieron más billetes? Pues simplemente nuestro querido amigo. ¿Por qué? Porque no entendía que había una primicia de las reglas, ¿no? Y aún a pesar de que ya tenía sus años encima, seguía teniendo la misma actitud. Una tercera regla es esa relación de reglas con el juego, y es que esos juegos de lenguaje, perdón, no son estáticos, ¿no? Entonces, si cambia una regla, por ejemplo, el tiempo para hacer un debate o hacer una intervención o la temática que se está tratando, pues la naturaleza del juego entero se transforma. Eso se ve mucho en los debates presidenciales, donde empiezan todos muy bien contestando preguntas, independientemente del formato que se tenga, contestando preguntas, y alguno de ellos se empieza a alargar, entonces se pasa 5 minutos, perdón, 5 segundos, 10 segundos, entonces la otra persona cuando, el adversario o el contendiente, cuando va a responder, entonces también hace lo mismo. Bueno, pero usted le dio 5 segundos, 10 segundos más a él, entonces ahora me toca a mí. Y entonces voy a aprovechar para contarle, para recabarle, para contestarle más bien lo que se habló en el tema anterior. Entonces se termina volviendo un caos, un salpicón de muchas reglas, de muchas normas, porque cada uno de los actores las comprende de forma diferente, las quieren doblar, y pues esa relación entre reglas y juegos se termina perdiendo. Una cuarta regla son los límites para los enunciados, dice ahí, y es que un enunciado o una acción que viola las reglas que constituyen el juego, pues es considerado como una mala jugada, como una muy mala práctica, naturalmente. Y una falta simplemente es algo que pues no aporta o no cuenta como parte de ese juego. ¿Ah? Eso lleva a que, por ejemplo, el gritar en el Parlamento, gritar en zonas donde se supone que se debe guardar cordura, o vestirse de una forma inadecuada o hacer actos inadecuados, ¿no? Todo eso es muy particular y se liga específicamente a las historias de los pueblos, a sus tradiciones y a sus entenderes, ¿ya? En el Medio Oriente, pues es en los países donde eh, impera el Islam, pues se sabe que las personas no pueden tomar, no pueden consumir bebidas alcohólicas, no pueden emborracharse. Entonces, se supone que todos tienen que portarse de la misma forma, no simplemente el capricho de decir, es que en mi país se puede tomar, sí, pero eso es por allá. Aquí es diferente, entonces no cambie las cosas como son. Una quinta regla, esa naturaleza de los enunciados, porque pues no hay enunciados neutros o fuera de un juego, ¿no? Cada vez que decimos algo estamos haciendo una movida con ciertas intenciones y con posibles efectos dentro de un contexto de intención reglada. Bueno, y ya con esta quiero terminar, con esta última matriz de argumentación conservadora para que veamos el video. Y esta matriz lo que hace es cambiar ligeramente el enfoque, ¿no? Para analizar tipos específicos de jugadas, ¿no? Entonces, esta matriz de argumentación, pues, nos muestra tres formas diferentes de tesis: la de la perversidad, que, pues, básicamente es el intento de hacer o sea, el pensar que el intento de hacer el bien termine produciendo el mal o empeorando el problema, ¿no? Donde, como se dice generalmente, el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Una segunda es la tesis de la futilidad, donde no importa lo que se haga, las estructuras profundas de la sociedad son inmutables,
y que los esfuerzos de cambio, de reforma, pues están condenados al fracaso, son una pérdida de tiempo y de recursos, una visión de cierta manera muy determinista. Y una última tesis, la tesis del riesgo, pues plantea que aunque la reforma pueda tener buenas intenciones, lo que nosotros queramos hacer, sus consecuencias imprevistas, pues amenazan libertades, tradiciones, beneficios, derechos quizás ya adquiridos y valorados por lo anterior, pues es necesario ni siquiera arriesgarse. Pues bueno, entonces, como les decía, todo esto nos lleva a pensar o entender cómo hoy en día esa participación política que se tiene por parte no solamente de los líderes que nos guían, sino de los opinadores o los pensadores, pues nos hace necesario que comprendamos cómo nosotros, cómo algunas personas se expresan y cómo, perdón, aquí está, ahora sí, y cómo entienden las realidades de otros lados, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla, ¿correcto? Compartir lo que no era. Disculpenme un momentico. Esto y acá. Ok. Entonces, en este momento estamos viendo video. No se dejen, están viendo el video, ¿cierto? Están viendo la pantalla de YouTube, ¿correcto? Sí, profe, se ve. Bueno, entonces, yo ahorita voy a cerrar el micrófono, pues para que se pueda ver por completo. Entonces, no se dejen llevar por el título amarillista que le colocaron aquí. Realmente no es que haya educado absolutamente a nadie. Fue un diálogo muy sensato, muy elegante, pero que nos lleva a escuchar algunas formas de ese juego de lenguaje y cómo él, Agustín Laje, un opinador político bastante famoso en toda Latinoamérica, entiende esa vida política y la forma como las figuras públicas pues están interactuando. Entonces voy a colocar aquí a ver si escuchan. Organización de este evento que ha hecho un trabajo excepcional, gracias a Víctor especialmente. ¿Se están escuchando? Vamos a ver, lo que me estás pidiendo es un concepto. El concepto. Sí, profe, se escucha bien. Ok, perfecto. Entonces voy a Sí, cerrar. profesor, se escucha. Porque eso salió de Concepto de libertad. Es un concepto muy difícil porque tiene muchas acepciones y alguien que trató de poner en orden el concepto fue un gran referente de la Escuela Austríaca de Economía, Premio Nobel de Economía además, me estoy refiriendo a Friedrich Hayek, que además fue filósofo social y político. Hayek en 1960 publica un libro titulado Los Fundamentos de la Libertad. En ese libro, Hayek recupera el sentido original del concepto que él veía que se estaba perdiendo en Occidente. ¿Cuál es el sentido original del concepto libertad? La libertad es el polo opuesto a la esclavitud, dice Hayek. Nos hacemos conscientes de la libertad en el momento en el que el hombre irrumpe en la historia y el mundo se divide entre hombres libres y hombres esclavos. Hayek da una definición muy clara, muy concisa de libertad. Él la entiende como un espacio en el que el hombre puede desarrollar su plan de vida sin interferencias coercitivas por parte de voluntades ajenas. Acá hay dos elementos muy importantes. Por un lado, la idea de la relación social. Cuando hablamos de libertad, hablamos de relaciones sociales. No tiene ningún sentido preguntarnos si Robinson Crusoe en la isla desierta en la que naufragó es o no es libre. No tiene sentido porque solo un otro te puede coartar la libertad. Y por otro lado, el concepto clave en realidad es el de coerción. ¿Cómo se vulnera la libertad? Ejerciendo una fuerza, ejerciendo una presión autoritaria, ejerciendo una coacción sobre el otro. Acá aparece algo que es un poco trágico, pero es la condición humana, y es que la coacción nunca se puede desterrar del todo porque
inhibirla, tengo que ejercer otra coacción contra ella o por lo menos una amenaza de coacción. Así aparece el Estado como una entidad que monopoliza el uso de las coacciones y que ese monopolio lo puede detentar para proteger derechos fundamentales o para dirigir la vida de los individuos. Los liberales libertarios, en todo caso, lo que intentamos es que ese Estado sea cada vez más pequeño, porque si el Estado por definición es el que monopoliza la coacción, o sea, la violencia, y la libertad por definición es ausencia de coacción, entonces quien en mayor peligro puede poner la libertad es precisamente el Estado. Aquí la ecuación... Aquí entonces, si ustedes me siguen con esto, la ecuación es muy clara. A más Estado, menos libertad. A menos Estado, más libertad. Con este concepto, que digo, tenemos que llegar al concepto para no hablar de libertad en el aire, ese es el concepto de libertad. Ahora sí podemos pensar en el caso argentino. En Argentina, durante los últimos 20 años y más, fuimos acostumbrados por el socialismo del siglo XXI a pensar que el Estado debía ampliarse indefinidamente porque a más Estado, más bienestar y más justicia social. Apareció entonces la idea del Estado presente que tenía una función redistributiva. Y así fue como nos destrozaron. Sin embargo, las cosas han cambiado en Argentina y el concepto de libertad que acabo de definir volvió a irrumpir en la escena política y hoy está dominando culturalmente. Hoy la gente se ha dado cuenta de que el Estado gigante era un peligro, que la justicia social era una estafa y que la libertad es necesaria para el progreso, pero también para la dignidad humana. Nos has adelantado conceptos, pero ¿cuáles son los elementos que consideras esenciales para que exista una sociedad verdaderamente libre? Bueno, para que haya una sociedad verdaderamente libre podemos pensarlo en términos de 3 dimensiones. Por un lado, una dimensión política, por otro lado, una dimensión económica y finalmente una dimensión cultural. Lo voy a hacer lo más resumido que pueda. Políticamente, ¿qué hace falta? Hace falta un Estado de Derecho. ¿Qué es un Estado de Derecho? Un aparato estatal que está sometida a la ley, no al arbitrio de un déspota, sino a las reglas generales y abstractas. El contenido sustancial de la norma de derecho debe siempre apuntar al respeto de 3 derechos fundamentales, el de la vida, el de la libertad y el de la propiedad, que son los únicos 3 derechos humanos verdaderos. Si lo ves de cerca, el progresismo y el socialismo del siglo XXI te vende la multiplicación de derechos, generando una suerte de inflación derecho humanista. La idea de multiplicar derechos en realidad siempre vienen a socavar el fundamento de la vida, la libertad y la propiedad. Vamos a ponerlo en estos términos. Vida, propiedad y libertad son derechos fundamentales porque para cumplimentarlos no tengo que violar ningún derecho tuyo. ¿Qué significa que yo tenga derecho a la vida? ¿Qué significa para vos que yo tenga derecho a la vida? Significa que vos te tenés que abstener de matarme. No tenés que darme la vida, tenés que abstenerte de pegarme un tiro. ¿Qué significa que yo tenga derecho a la propiedad? Significa para vos que tenés que abstenerte de robarme. No es que me tenés que dar la propiedad, simplemente no me robes, nada más. ¿Qué significa que yo tenga derecho a la libertad? Para vos, significa que no me tenés que someter a la esclavitud. Conmigo tenés que tratar como seres racionales, volitivos, en un intercambio recíproco. Ahora, ¿qué significa todo el resto de derechos socialistas, como por ejemplo el derecho a la vivienda? Bueno, hay solamente 2 formas de darme a mí un derecho a la vivienda. O te saco a vos impuestos, o sea, el fruto de tu trabajo, o sea, violento tus derechos de propiedad para pagarme a mí la vivienda, o te someto a la servidumbre a que vos con tus propias manos construyas mi vivienda. Por lo tanto, los derechos socialistas siempre son una afrenta contra la vida, la libertad y la propiedad. Ahora, ese Estado además tiene que dividir los poderes. Esto los vieron los liberales clásicos del siglo XVIII. Esto ya está en Montesquieu y sobre todo en los padres fundadores de los Estados Unidos. Hay que dividir los poderes del Estado. Eso en términos políticos. En términos económicos, ¿qué hace falta? Mercados libres, entendidos como sistemas de producción e intercambio basados en la voluntad de los individuos
en un contexto en que la autoridad estatal no ejerce presión en ninguno de los sentidos posibles. Simplemente los individuos se ponen de acuerdo y crean riqueza a partir de asociaciones libres y voluntarias. Eso es el libre mercado que está asociado moralmente con los tres derechos que acabo de mencionar: vida, propiedad y libertad. Y finalmente, en términos culturales, mira, esto es algo que a mí me importa mucho y que creo que a veces no le prestamos suficiente atención. Una sociedad libre, con una política libre y con una economía libre, necesita de una cultura que se articule bien con esto. Esa cultura debe basarse en la responsabilidad, una ética de la responsabilidad, que es la contracara de la libertad. Es decir, está muy bien ser libre, en la medida en que uno se haga cargo tanto de sus aciertos como de sus errores. Ser libre no significa solo ser libre para ganar, también es ser libre para perder. Solo que el Estado paternalista nos ha reducido a la condición de niños bobos que necesitan de la autoridad estatal, del gran padre que es ese Estado, que siempre viene a tratar de remediar lo que los agentes libres han tratado de hacer. En segundo lugar, una ética del trabajo. Una ética del trabajo y del ahorro. Es muy interesante, hay un gran sociólogo, Max Weber, que escribió un libro que es un clásico en sociología, donde él identificó que la ética protestante, de los cristianos protestantes, estaba en la base del sistema capitalista, de su irrupción, porque los protestantes santificaban el trabajo duro y los comportamientos ascéticos, o sea, el ahorro, la acumulación de capital. Nosotros hemos tirado por el excusado esa ética y nos hemos acostumbrado a una ética nihilista, hedonista, del despilfarro y de la pereza. Esa ética no va con el sistema capitalista. Como dice Anchos Bastos, trabajo duro y ahorro. En eso se resume la ética capitalista. Y quiero decir dos cosas más, es que el tema es muy amplio. Dos cosas más. Necesitamos instituciones sociales intermedias fuertes. Necesitamos familias fuertes, iglesias fuertes, asociaciones de la vida civil fuertes. Los libertarios muchas veces cometieron el error, a mi juicio, de creer de que todo lo que importaba era el individuo atomizado, y no vieron que todas esas instituciones sociales no estatales en realidad formaban redes de contención y configuraban espacios de experiencia vital sustraída a las garras del Estado. Son importantes las familias, son importantes las iglesias, es importante la fe, la tradición, los valores, las costumbres, y eso es algo que tenemos que reivindicar cuanto antes. Y por último, porque es que habría demasiado para decir, pero solo uno más, necesitamos recuperar nuestra cultura política. Los libertarios a veces cometemos el error de detestar tanto al Estado que no queremos ver lo que pasa en el espacio político y no queremos involucrarnos. Ese es el peor error que se puede cometer. Nosotros detestamos el Estado, pero tenemos que ganar al Estado para reducirlo, no cerrar los ojos y vivir una vida al margen del espacio público. Eso es lo que entendimos en Argentina, precisamente. ¿Cómo se equilibra la libertad económica con la cohesión social en países con altos niveles de pobreza? Mirá, lo que un gobierno libertario como el argentino ha tenido que hacer es acudir a lo que Ayn Rand llamaba la ética de la emergencia. Es decir, en ciertas condiciones uno no puede simplemente recortar todos los subsidios y dejar a esa gente que ha sido también víctima. Ha sido víctima de los estatistas, ha sido víctima de los socialistas. No se puede dejar a esa gente simplemente morir de hambre. Durante algún tiempo habrá que sostenerla con ayuda estatal hasta que las reformas económicas de libre mercado generen los frutos, generen la riqueza para que esa gente pueda encontrar una forma de vida en el sector privado. La política es el arte de lo posible. Uno tiende a idealizar situaciones, imágenes, figuras, conceptos, pero una vez que llegas al poder te das cuenta que son muchas las trabas, muchos los bloqueos, son muchas las barreras que vas a tener que empezar a enfrentar. No se puede hacer de un día para el otro, pero cuando uno hace un poquito cada día, la libertad aparece en el horizonte y eso es lo que está pasando en Argentina justamente en este momento.
Agustín, ¿cómo respondes a las críticas que señalan que un enfoque estrictamente liberal puede generar desigualdades estructurales difíciles de revertir? Para los libertarios, la desigualdad no es el problema, la pobreza es el problema. Vamos a ver, las economías más libres del mundo tienen un PBI per cápita 8 veces superior a las economías más reprimidas del mundo. En las economías más libres del mundo, el 10% más pobre de esos países es 10 veces más rico, 10 veces más rico que el 10% más pobre de las economías reprimidas. El problema es sacar a la gente de la pobreza, no igualar a la gente, porque además eso es imposible. Eso es lo que buscan. A ver, vamos a dar un paso hacia atrás. Robert Nozick, un filósofo libertario, autor de un gran libro, Anarquía, Estado y Utopía, daba el siguiente ejemplo para mostrar de que la desigualdad en una economía libre es el resultado de las libres decisiones de los agentes económicos. Nozick, que escribió hace varias décadas, ponía el caso de Chamberlain, un jugador de básquetbol, vamos a cambiar el nombre, hablemos de Messi. Messi, dicen por ahí, hablemos de Messi. Vamos a suponer que el Barcelona logra recuperar el contrato de Messi y Barcelona es plenamente igualitario. En Barcelona lo que reina es la igualdad total y completa, que es la situación que tanto gustan los socialistas. Pero el club llega a un acuerdo con Messi por el cual cada seguidor de los partidos del Barcelona va a depositar en una caja con el nombre de Messi $1 cada vez que se dé un partido en el que juegue Messi. Supongamos que en toda la temporada se convocan 1 millón de hinchas del Barcelona que están muy contentos además porque Messi ha vuelto al club y con todas las ganas del mundo dejan cada vez que juega Messi $1 en una caja. Al terminar la temporada, Barcelona ya no es una ciudad igualitaria porque Messi ha embolsado $1 millón más. Y la pregunta es, ¿acaso esto es una situación injusta? No, no es injusta. ¿Por qué? Porque esa situación se configuró a partir de las libres decisiones de los agentes económicos que querían tanto tener a Messi de nuevo en Barcelona, que así lo han hecho. Entonces, ¿qué te quiero decir con este ejemplo? Que la desigualdad es intrínseca a la libertad humana. Si queremos ser libres, tenemos que aprender a ser desiguales. Bienvenida a la desigualdad. Y por otro lado, hay que ver los países socialistas a ver si realmente reina la igualdad. Cuba, por ejemplo, es uno de los países más igualitarios según el Gini, el coeficiente Gini, en América, es uno de los más igualitarios. Pero esa gente tiene un promedio de salario de $16 por mes. Es decir, están muertos de hambre. ¿De qué les sirve ser todos iguales si son iguales en la pobreza absoluta? Y una cosa más, y ya. Es que, aparte, ¿qué pasa en los países socialistas? Son todos igualmente pobres en la base de la pirámide, pero bien arriba, bien separado de esa base, aparece la élite política y económica que vive de esclavizar a esa gente que está ahí abajo. La revista Forbes, por ejemplo, hace algunas décadas ponía a Fidel Castro como uno de los tipos más ricos del planeta. O, por ejemplo, informes de inteligencia de Estados Unidos señalan que Diosdado Cabello, el tirano que secunda a Nicolás Maduro en Venezuela, acumularía una fortuna de $1.000 millones. Y la familia Chávez, principalmente María Gabriela Chávez, ha sido acusada de tener más de $4.000 millones. El matrimonio Kirchner en Argentina han sido tipos que han vivido siempre del Estado, pero son multimegamillonarios. Es decir, los socialistas no creen en la igualdad. Ellos realmente lo que buscan es que la gente sea igualmente pobre porque eso es lo que a ellos los posiciona muy por encima, siendo increíblemente ricos a partir de la corrupción.
Bueno, ya por tema del tiempo no alcanzamos a ver el video restante. Coloqué el enlace en el chat de comentarios, pues de pronto si a ustedes les llama la atención, creo que es un buen ejercicio para ver la forma particular como algunos expertos pues entienden la realidad latinoamericana y pues de ahí nosotros podemos sacar muchísimas enseñanzas. Pues bueno, entonces con esto, como les decía, ya llegamos al cierre de esta sesión, de esta última sesión y al cierre de esta asignatura. Algo que se me pasaba a decirles es que nos han notificado de la Escuela de Humanidades que hay un problema con el reporte de la asistencia. Entonces, si bien nuestra querida Ana María lleva muy al día y muy correctamente la asistencia y están todos reportados, hay algunos que les aparece inasistencia. Entonces, no se preocupen por eso. Al parecer es una falla que todos los años sucede en el sistema, pero pues se espera que en los próximos días ya esté completamente solucionado, ¿no? Creo que en este momento lo que nos debería importar quizás más es las notas como tal, que les repito con lo que inicié esta sesión, ya están reportadas tanto en Blackboard con los comentarios para cada uno de ustedes y está cargado en la plataforma institucional. Pues bueno, entonces con esto damos cierre a esta materia. Qué gusto haber intercambiado este escenario con ustedes. En 8 días solamente nos vemos. Gracias, muy amable. Mariana, en 8 días solamente nos veríamos con los 2 estudiantes que tienen que presentar la evaluación. Si alguno de ustedes, el examen final, perdón, tiene que rendir el examen final. Si alguno de ustedes nos quiere acompañar, pues con muchísimo gusto, están cordialmente invitados, pero pues daríamos solamente esas instrucciones para que ellos se preparen, sepan qué es lo que se plantea para que dentro de 15 días ustedes estén completamente listos. Bueno, lo mismo, muchas gracias, Pablo. Efectivamente, ramo, es que le dicen ustedes a las materias, ¿no? A las carreras. Pues bien, entonces le voy a dar la palabra a nuestra querida Ana María, si hay alguna otra información o si quieren decir algo y naturalmente pues dejo el escenario abierto si algunas quieren mencionar algo al respecto. Sí, 2 cositas con respecto a lo de la asistencia, que ya varios me han preguntado. Quédense tranquilos, pasa todos los semestres y hay que tener paciencia, se va a arreglar solo. ¿Ya? Ahora, no se le va a arreglar al que efectivamente tiene problema de asistencia y eso se ve directamente porque toda la asistencia, tanto de este ramo como el de lógica, por lo menos que son los que yo me hago cargo, están al día. ¿Ya? Y lo otro es que recuerden que el examen solo lo da el que tiene, digamos, el que no alcanzó el 5.5 hacia arriba. Es decir, el que no le corresponde el examen no será recibido. Y si lo envía, no va a ser corregido, porque no puedes subir la nota solamente por gusto. ¿Ya? El examen solamente lo da el que tiene 5.4 hacia abajo. Eso quería decir. Y muchas gracias, fueron un curso muy entretenido, muy educado, así que felicitaciones y mucho éxito en todo. Y gracias, profesor. No, ni me ha faltado. Creo que nos veremos quizás el otro semestre si todo van bien las cosas, ya en otra materia, pero bueno, eso lo dirá solamente la vida. Bueno, nuevamente un abrazo a todos y les deseo lo mejor en el término de sus estudios y en sus vidas personales. Que estén bien. Hasta luego. Chao, profe, muchas gracias por todo.